Buenas a todos y a todas. Quería hacer este vídeo porque me habéis preguntado varias veces que si puedo hablar de otras experiencias que he tenido, porque antes de venir a Tailandia he vivido en otros países. Y en este vídeo voy a hablar de mi experiencia en Suiza. O sea, yo fui allí para estudiar alemán y después del curso decidí que quería trabajar. Entonces trabajé en un invernadero y luego trabajé en una granja. ¿Cómo conseguí el trabajo en la granja? Porque el invernadero fui a la empresa, obviamente, y me ofrecí. Pues en la granja fue lo mismo. Yo llegué allí y era una familia que vivía en una casa, en una granja, y entonces llamé a su timbre y les dije que era una joven española que estaba estudiando alemán y que quería trabajar. Soy una joven española que estoy estudiando alemán y quiero trabajar. Y nada, básicamente, pues al principio se quedaban un poco bajo shock, pero luego les hacía gracia y me decían que sí, que podía hacer, y yo les dije que todo si me enseñaban. Claro, ¿y qué puedes hacer? Todo si me enseñas. Total, que empecé trabajando en una granja con una familia súper maja y como no era temporada de lo que ellos recolectaban, pues me dijeron que si quería pintar el establo y yo por supuesto, así que pinté su establo con la brocha ahí todo el día y luego pues comía con la familia, gente súper amable, algo fuera de lo común. Obviamente yo también era súper amable y les ofrecía todo mi ser. Total, que esta gente, por ejemplo, no me pagó nada, pero es que no me importaba porque yo quería hacer algo y ellos me ofrecieron pintar y luego me daban de comer y todo, e incluso me ofrecieron una habitación, pero yo no, yo ya tenía mi casa y les dije que no hacía falta. Total, que luego estas personas me ayudaron a encontrar un trabajo remunerado porque obviamente dijeron, si esta chica está trabajando, pues, o sea, quiere trabajar, pues querrá dinero. Total, que me llevaron a otra granja vecina que tenía pollos y vacas. Vacas para ordeñar leche y pollos pues para hacerlos crecer a máxima velocidad y matarlos y venderlos para comida. Total, que trabajé en lo de los pollos, que no me gustaba nada. Mi trabajo era llegar allí a las 6 de la mañana y entrar en la zona donde estaban todos los pollitos y caminar súper despacio porque si caminaba rápido se asustaban y entonces había como una especie de tsunami de pollitos ahí. ¡Que viene la perra! ¡Corred, viene la perra! ¡Corred! Y entonces se mataban unos a otros porque se pisaban. Total, que tenía que ir súper lentamente con un cubo y poner todos los pollos muertos, o sea, pollitos, bebés muertos o deformes dentro del cubo. Si estaban deformes les tenía que partir el cuello. Total, que le dije al granjero que yo no podía matarlos y que ese trabajo que no me gustaba, pero bueno, lo iba a hacer, joder, porque el señor me estaba ofreciendo un trabajo. Total, que yo los ponía todos en un cubo, salía afuera y ponía en una libretita el número de pollitos defectuosos, horrible, que había encontrado. Y luego el señor granjero venía y les partía el cuello a todos los deformes. Después de esa experiencia con los pollos, que no me gustó nada, pasé a la zona vaca. Con las vacas sí que me gustó un montón porque simplemente las ordeñaba y el caso es que las vacas estaban todo el día fuera pastando y eran lindísimas, todas ahí súper cariñosas, por cierto, como si fueran perretes. Y nada, y luego pues las metíamos en el establo 3 veces al día para ordeñarlas. Y con música ahí súper relajante y no sé, yo no lo sé lo que sentían las vacas, ¿vale? Pero por lo menos la sensación que me dio a mí fue buenísima, no como con los pollos, que fue lo peor. Y nada, después de esa granja, esa familia contactó con otra familia que tenía más trabajo para mí y me fui a una granja de cerdos, ¿vale? Amo a los cerdos, solo que huelen fatal, o sea, los primeros 5 minutos en la zona cerdo crees que vas a morir de la peste infernal, pero desde las entrañas del mismísimo infierno, ahí con el cáncerbero cagando, pues así huele, es que no lo puedo explicar. Huele como muy mal, pero luego te acostumbras y ya no huele nada. O sea, es algo muy raro. Y nada, con los cerdos lo único que tenía que hacer era limpiar el establo por dentro. O sea, limpié las ventanas y bastante mierda, ¿no?, que había por los alrededores. Y cuando entraba en la zona de los cerdos iba con un cubo con agua y unos estropajos para limpiar las ventanas. Y todos los puercos iban detrás mía con sus hociquitos, súper articulados, por cierto, que me encantan. Me pegaban pequeños mordisquitos en las piernas. Sí. La verdad es que en los primeros minutos estaba como súper asustada porque pensaba que iba a ser como en El silencio de los corderos y que me iban a comer viva, pero no. En realidad solo estaban olisqueando porque obviamente era un ser desconocido en su territorio.
Así que nada, limpié todas las ventanas. No podía dejar el cubo en el suelo porque es que se bebían el agua sucia llena de telarañas y mierda. Y yo, a ver, pequeños, dejadlo. Así que tenía que estar sujetando el cubo y limpiando todas las ventanas. Y después de eso, algo que me acojonó mucho fue que tenían un cerdo macho súper grande, era como un tiranosaurio, o sea, su cabeza era así, es que su cabeza era como todo mi cuerpo, ¿no? Era enorme, con unas orejas gigantes, súper grande. Y nada, el granjero me dijo que si estaba yo con la regla. Y yo en plan, perdona. Y me dijo, sí, es que si estás menstruando será mejor que no te acerques a la zona de donde tenemos al cerdo, porque seguramente se ponga muy agresivo y quiera atacarte. Así que fue en plan, vale, gracias. Así que cada vez que pasaba por fuera de la zona del establo, de la zona donde tenían ese tiranosaurio cerdo, pues gritaba como un loco porque me olía. ¿Entendéis? Así que, claro, me acojoné mucho porque supe que como cayera dentro de su área me iba a matar seguro. Total, que nada, luego lo que tenía que hacer cuando terminé de limpiar toda la zona, tenía que entrar en el establo de los cerdos donde estaban las madres amamantando a sus crías y tenía que buscar cualquier bebé que estuviera más débil que el resto y yo tenía una especie de inyección con un líquido en plan vitaminas que se lo tenía que inyectar detrás de la orejita al cerdo. Entonces tenía que coger a los bebés más pequeños y les inyectaba detrás de la orejilla para que tuvieran más energía y no murieran. Total, que algunos morían. Y cuando algún bebé moría teníamos que ponerlo fuera en una especie de contenedor gigante lleno de bebés muertos. La cosa es que estos cerdos obviamente se estaban siendo criados para comérselos, pero la diferencia entre Suiza y otros países es que en Suiza, por ejemplo, la zona en la que viven todos los animales tiene que tener unas condiciones, son súper estrictos con el trato que les dan. Por ejemplo, el tema de las cerdas, cuando tienen bebés, en cualquier otro país lo que hacen, o no sé, por lo menos en América, no sé el resto de Europa, yo sé mi experiencia en Suiza, pero en otros países tienen a la madre cerda en un espacio en el que solo puede estar plantada y aquí en la parte delantera tiene pues un comedero lleno de comida para que coma sin parar y no puede tumbarse, solo lo único que puede hacer es comer como una cerda, literalmente. Y entonces está plantada porque los bebés están alrededor amamantándose todo el tiempo. Total, fatal porque ni puede tumbarse, ni puede hacer nada, está, o sea, imaginároslo las 24 horas del día plantados, con vuestras tetas ahí siendo todas las crías amamantándose de vuestros pechos y lo único que podéis hacer es comer ahí. Bien, en Suiza no es así. En Suiza cada cerda tiene su propio establo para la cerda y sus crías. Entonces está la cerda con 7, 8 bebés. ¿Y por qué no hacen eso en otros países? Os lo explico. Porque la cerda de vez en cuando se cansa, pues se tumba. Pero no se tumba en plan cuidadosamente, sino que se deja caer hacia un lateral. ¿Me entendéis? En plan... Entonces si pilla a un bebé le revienta el cráneo, literalmente. Y tarda unos 10 segundos en morir. Entonces muchas veces escuchábamos unos gritos extremos que eran un bebé cerdo que estaba muriendo porque su cráneo estaba siendo completamente aplastado. ¿Qué pasa? Que en otros países no hacen eso porque obviamente pierden producto. ¿Cuál es el producto? El cerdo. Entonces en Suiza prefieren perder producto y dar una especie de vida más digna al animal. Que sí, y eso. Que aunque no sea digna, bueno. Yo sinceramente lo he vivido porque quería ver lo que se hace. Ahora, no es lo mismo trabajar en una granja de una familia que tienen 50 cerdos y 20 vacas que trabajar en una granja o en un matadero en el que tienen 2.000 vacas, ¿entendéis? Total, que el trabajo que más me gustó fue con vacas. ¿Por qué? Porque yo lo que tenía que hacer era irme a los prados, en plan a las montañas como Heidi, con un perro pastor y 20 vacas. Total, que gracias a Dios que tenía un perro pastor, porque es que me enviaron así directamente y me dijeron, tú no te preocupes que no hay problema. Y yo, ¿cómo? Total, que me fui a las montañas con 20 vacas y un perro. Así, caminando. Y yo, claro, acojonándome, yo digo, se escapan, se van corriendo, se meten en los bosques, desaparecen, me quedo sin trabajo, pierden todo su ganado. Total, que el perro hizo su trabajo y yo desde luego no hice nada, lo único que hice fue caminar y amar al perro porque era mi gran compañero.
Y nada, él lo que hacía era controlar que las vacas no se fueran a ningún sitio, aunque las vacas en realidad lo único que querían era pastar. Y nada, al cabo de unas horas tenía que volver otra vez al establo y ordeñábamos las vacas. Manualmente, no con unas máquinas, son como unos tubos que los pones en las ubres y absorben la leche. Y mientras, además, lo que me decía el granjero era que cuando ordeñara una vaca, que la acariciara y le hiciera sentir bien todo el tiempo. Y que si veía que la vaca estaba un poco nerviosa, que quitara la máquina y que me esperara. Porque quizá la vaca pues no le apetecía en ese momento y entonces no lo hacíamos, cosa muy fuerte. Y me parecía súper... que las trataba muy bien, ¿me entendéis? Y las vacas pues eso, pasan todo el tiempo fuera, pastando, y luego cuando están dentro, nosotros, en toda la época de verano, que luego trabajé en otra granja en los Alpes, en la que lo único que hacía era... ¿cómo se dice? Segar los campos. O sea, cortar hierba. Lo que tenía que hacer era, había unas cuestas súper empinadas a las que no podías acceder con ningún tipo de maquinaria, o sea, no se podía hacer con el tractor, así que se tiene que hacer a mano. Estoy hablando de hectáreas, o sea, algo enorme. Y entre un grupo de granjeros de ese pueblo, un pueblo de 80 habitantes, por cierto, y yo, cortábamos toda la hierba. Cuando estaba toda cortada no la podíamos recoger porque está mojada, está acabada de cortar, entonces teníamos que dejarla ahí cortada, esperar unas horas a que el sol la secara y luego teníamos que ir con el, no sé cómo se llama, el tridente ese, no lo sé en español, y le dábamos la vuelta, porque claro, se estaba secando por este lado, pero toda la hierba que quedaba aquí abajo todavía estaba húmeda, entonces teníamos que darle la vuelta para que se secara por ese lado. Y cuando ya estaba toda seca, con un rastrillo teníamos que bajarla desde no sé qué altura, o sea, es que literalmente nos caíamos rodando a veces, porque estaba súper empinado, entonces te caías rodando unos cuantos metros y tenías que volver a subir, que yo me partía el culo, ¿vale? Era muy gracioso, pero cuando caía un viejo era en plan, señor, pero eran más fuertes que yo y aguantaban más que yo. Total, que nada, que bajábamos toda la hierba con el rastrillo y luego cuando estaba abajo del todo donde podía acceder el camión que recoge la hierba, pasaba el camión y la recogía toda. Y luego como quedaban restos con el rastrillo lo teníamos que limpiar, bueno, era una locura, ¿no? Y así me pasaba unas 12 horas al día. Cuando estábamos, por ejemplo, muy alto en la montaña y teníamos que comer, en vez de bajar para luego volver a subir, que era una locura, lo que hacíamos era llevarnos la comida en plan picnic. Entonces nos la llevábamos arriba a donde tuviéramos que segar y cuando era la hora de comer pues nos tirábamos todos ahí en la hierba y comíamos. Básicamente lo que la comida eran salchichas, queso, pan, el queso y el pan hecho por ellos y las salchichas hechas por el vecino y café o té, que lo llevamos ahí en un termo. Y sinceramente, de todos los trabajos que he tenido, que han sido varios, aunque hayan sido cortos, el que más he disfrutado ha sido ese, el de cortar hierba en el bosque. La verdad es que fue algo que disfruté mucho. Y no sé, me ha preguntado una persona que pienso del veganismo. Y del veganismo me parece estupendo cada uno que haga lo que quiera y lo que considere. Pero yo sinceramente viendo a esta gente cómo trata su comida, porque es que lo que están haciendo es comer de los cerdos que crían, de las cabras que crían, beber la leche de los animales que ellos tienen. Les tienen un cariño increíble a todas esas vacas. Es algo descomunal. Y todas tienen nombre, las vacas eran como perrillos, o sea, se te arrimaban con el hociquito para que les acariciaras y les hacías así caricias como un perro, joder, igual. Y cuando querían más caricias, pues te pegaban unos toquecitos y te girabas y tú pequeña. No sé, era algo increíble. A mí me encantaba. Y esta gente lo que tenía era una granja de vacas. Y el tema de la hierba es porque toda esa hierba que se está cortando es para la época de invierno darle de comer a las vacas. O sea que esta gente en realidad vive para sus vacas, porque lo único que hace es cosas para sus vacas, ¿entendéis? Y viven de la leche que sacan de sus vacas, que la venden, y del queso que hacen de la leche de esas vacas y de cabras. También tenían 20 cabras. Las cabras sí que las ordeñábamos a mano, con las manos. Las vacas no, con maquinaria. Y luego toda esa leche, por ejemplo, ese pueblo tenía 80 habitantes, cada familia tiene unas 20 cabras. Entonces lo que hacían era, todas las tardes, o sea, todas las mañanas, a las 5 de la mañana viene un pastor, que por cierto era autista y no quiero pensar lo que hace con las cabras en la montaña. Venía a las 5 de la mañana, se llevaba a todas las cabras de todo el pueblo,
a los Alpes en plan súper alto en la montaña, y a las 7 de la tarde volvía a bajar y devolvía, cada cabra se iba a su casa porque es que las cabras sabían dónde vivían, ¿eh? Entonces las cabras saben que por la mañana se van a comer y por la tarde vuelven y cada cabra se va corriendo a su casa, ¿os lo podéis creer? Bien, es así, totalmente cierto. A las 7 de la tarde te escuchabas todas las campanillas y cada cabra se iba a su establo y a su zona a ser ordeñada. Muy fuerte. Y nada, ordeñábamos a las cabras y luego toda esa leche conjunta se lleva a una misma zona que había ahí para pasteurizar la leche o lo que sea. Entonces tirábamos toda la leche, primero la pesábamos para ver cuántos litros había, se apuntaba el nombre de la familia y los litros de leche de sus cabras, y toda esa leche se lleva a un sitio donde hacen el queso, y luego se llevan la leche y devuelven el queso, y con ese queso pues de normal es para uso propio o lo venden. Y ya está, luego tenían un montón de jardines con todo tipo de vegetales, o sea que esa gente es bastante... Aparte, sí que van a comprar al supermercado, etcétera, pero viven más que nada de lo que ellos producen. Y esta familia, por ejemplo, la de las vacas, no tenía cerdos. Ellos no criaban cerdos. Era solo vacas y cabras. Y algún pollo. Tenían pollos, unas 10 gallinas que ponían huevos y comían esos huevos también. Y cuando la gallina se hacía muy vieja, la mataban para comérsela. Así que con respecto a ser vegetariano o vegano me parece estupendo, ¿por qué no? Pero tampoco veo mal lo que esta gente hacía, por ejemplo. Y sinceramente lo he visto desde dentro, no es algo que me imagine, ¿entendéis? Lo he vivido. Y yo cuando estaba allí y me comía algo, me comía un huevo o bebía la leche, me parecía estupendo y lo disfrutaba porque es que lo había ordeñado yo con todo mi amor, ¿entendéis? Y el huevo lo había cogido yo de la gallina que estaba ahí todo el día cagando y pasándoselo estupendo. Así que no me sentía culpable por comerme eso, por comerme ese huevo en concreto, o por beberme ese vaso de leche en concreto, o por comerme ese trozo de queso en concreto, porque era algo que había hecho yo y sabía que lo había hecho bien, ¿entendéis? No sé si entendéis el concepto, pero esa fue mi experiencia. Y sinceramente lo volveré a hacer seguro, así que me llevaré la cámara, porque cuando era joven, pues, y estaba allí trabajando, lo único que hacía era fotos, alguna foto. Y nada, si tenéis alguna pregunta o queréis que cuente algunas anécdotas bastante interesantes, dejádmelo en los comentarios, y si llegamos a más de 100 likes, contaré anécdotas en plan graciosas que me han pasado por el tema del choque cultural, y ya no cultural porque Suiza y España no es que sean muy diferentes, pero cuando vives en una granja a 1600 metros de altura en los Alpes, en un pueblo de 80 personas, pues sí que chocan muchas cosas. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, si llegamos a 100 haré otro. Venga pues, que tengáis un buen día, noche o mañana. Nos vemos.